saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Sabiduría Bíblica. ¿Qué mejor que comenzar la jornada y la semana bajo la sabiduría de Dios? Quiero invitarle para que vayamos a la Biblia y vamos a ir a uno de los profetas mayores, libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 30 al 31. Ahí va a estar nuestra base bíblica para la meditación de hoy. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31. Mientras la busca, un pequeño contexto. El libro del profeta Isaías, compuesto por 66 capítulos, se reconoce como la mini Biblia, dado que los primeros 39 capítulos nos presentan un asunto clave que es juicio, similar al Antiguo Testamento que cierra con la palabra maldición, porque la humanidad toda estaba bajo el juicio de Dios por causa del pecado. Pero desde el capítulo 40 al capítulo 66 equivaldría a los 27 libros, que la mayoría son cartas del Nuevo Testamento, dado que la segunda sección del libro del profeta Isaías se reconoce como la sección del consuelo y también la sección de la esperanza, dado que comienza esta sección con un consuelo hacia los que volverán del exilio babilónico y también con la esperanza de que en el Mesías todo será restaurado. Bien, entonces, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 30 al 31, dice de la siguiente manera, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Quiero que meditemos en la palabra del Señor bajo el título ¿En quién tienes puesta tu esperanza? ¿En quién tienes puesta tu esperanza? Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de la paciente espera en fe en medio de procesos. Escúcheme bien. Cuando hablamos de esperanza, podemos traducirla como la paciente espera en fe en medio del proceso. Pablo el apóstol, cuando escribe ese maravilloso himno del amor de 1 Corintios capítulo 13, en su versículo 13 dice que hay tres cosas que al presente permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. Entonces podemos entender que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice el escritor Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Entonces es bien llamativo entender que el amor es el sustento en la vida del cristiano, dado que el amor proviene de Dios y en Dios nos sustentamos. Pero que también es llamativo ver que la fe tiene un elemento también estructural que es la esperanza. La fe es la materia creativa de Dios o la sustancia creativa, y la fe nos permite anticipadamente ver lo que vamos a recibir. Pero la esperanza es la que permite la paciencia entre lo prometido y la realidad cuando lo recibimos. Fíjese que el profeta Isaías, como le decía, iniciando esta sección denominada la sección del consuelo, de la esperanza, presenta a la nación
caída, a la nación bajo juicio, a la nación padeciendo, pero también presenta una nación que a futuro recibirá consolación, que recibirá restauración, y alienta en esperanza a aquellos que serán alcanzados a esta gracia bendita de Dios. Pero hace el comparativo con los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes por lo general? Cuando se aplica el concepto juventud, se da por hecho y se entiende que hay inexperiencia. Pero al mismo tiempo se entiende que en la juventud hay vigor. Entonces, en la inexperiencia, pero al mismo tiempo en el vigor de la juventud, es clave entender en quién debemos depositar nuestra absoluta confianza y nuestra absoluta esperanza. Mire qué interesante. Si comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Sin embargo, si depositamos nuestra esperanza, por ende, depositamos toda nuestra confianza en Dios, que es ilimitado en poder y en fuerza, vamos a poder sobrellevar el tiempo difícil. Es por eso que lo dice de esta manera Reina Valera, y lo voy a comparar con Palabra de Dios para Todos, que es bien interesante cómo presenta esto mismo. Leo nuevamente lo que dice Reina Valera 1960 en los versículos anteriormente dichos. Capítulo 40 de Isaías, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. No les sirve de nada el vigor de la juventud. Que por inexperiencia, a veces el joven no entiende que hay carreras que no son de 100 metros planos, sino que son maratones de más de 40 kilómetros, ilustrando con estas dos grandes competencias atléticas. Para 100 metros planos, obviamente el joven con el vigor, la fuerza, la velocidad, probablemente gane. Pero a veces el joven no entiende que esto es una carrera de largo plazo. Y en la carrera de largo plazo no podemos partir corriendo desaforados, porque nos vamos a cansar, vamos a flaquear, vamos a caer, sino que hay que dosificar. Debemos descubrir un ritmo, dosificar ese ritmo, equilibrar ese ritmo, y solamente una vez logrado ese ritmo, solamente tendríamos que irlo subiendo paulatinamente, pero no en retroceso. Eso es clave en aquellos que corren largas distancias como la maratón o la ultramaratón, donde han habido casos de personas y está registrado que han sido capaces de correr regulando su fatiga y dosificando su esfuerzo en un ritmo equilibrado por días. Ahora bien, dice después el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza, su confianza en Dios, el cual les va a multiplicar las fuerzas y aún va a renovarlas a aquel que aparentemente no tiene ninguna. Entonces, esta ilustración de la carrera en el sentido de competencias atléticas es directamente aplicable a lo que enseña en la parte espiritual el profeta Isaías, y que sería el consejo de hoy en cuanto a la sabiduría bíblica para enfrentar la jornada y la semana. Veamos ahora cómo lo dice Palabra de Dios para Todos, pero considerando incluso desde el versículo 29, que Dios es capaz incluso de multiplicar a aquel que no tiene fuerza. Vea cómo dice estos tres versículos. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Ponga muchísima atención. Hablando de Dios, Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. ¿Se fija? Él da fuerzas al cansado
y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Qué diferente es cuando aprendemos a descansar y a depender en Dios. Qué diferente es cuando nuestra confianza, en base a la esperanza, a la paciente espera en fe de la respuesta divina, qué diferente es cuando ponemos todo nuestro ser, toda nuestra inquietud, toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, todos nuestros quebrantos, todo aquello que impacta negativamente en nuestra alma y lo que produce temor, angustia, desasosiego, todo aquello que incluso comienza a hacer menguar nuestra fe. Pero qué diferente es cuando todo eso lo traemos a los pies del Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Señor Jesús hace una invitación maravillosa que tiene directa relación con esto. Es lo que dice San Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Cuando dice hacia el cansado, al que está fatigado, al que está con muchas cosas en su alma, no solo un agotamiento físico, le dice: venid a mí y descansad, vengan a mí y descansen. Dice que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso en nuestras almas, porque declara que su yugo es fácil y que es ligera su carga. Cuando estamos enyugados con Cristo, ya no dependemos de nuestras propias fuerzas. Él, a través del yugo que representa la persona del Espíritu Santo, y las coyundas que sujetan el yugo, que representa la palabra, nos comienza a impartir de su carácter, ese carácter manso y humilde, que por nada es un carácter débil, no, por el contrario, Él nos va infundiendo aliento, Él nos va infundiendo valentía. El apóstol Pablo también escribe a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde declara y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de fe, de amor y de dominio propio. Cuando nos enyugamos con Cristo viene un descanso extraordinario. Ya comenzamos a poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él y no en el hombre. Lo que pasaba en los días de Isaías es que muchos habían puesto su confianza en el hombre. Habían llegado incluso a confiar en Egipto para evitar que las naciones poderosas los invadieran y los sometieran. Asiria hizo lo que quiso con el sector del norte de la nación dividida. Y Babilonia hizo cuanto Dios le permitió hacer en la parte sur de este pueblo que se había fracturado. Pero había la promesa y la esperanza. Estaba esa palabra firme de parte de Dios de que Él traería el descanso y el consuelo en medio de las angustias, y que llegaría el día en donde el Mesías profetizado, como el siervo de Jehová, restauraría todas las cosas. Quizás muchos de los del tiempo de Isaías o del tiempo futuro cercano y mediano a la época de Isaías tuvieron un descanso parcial porque aún no se manifestaba el Mesías. Pero desde que Cristo entró en la escena y hace también esta invitación al descanso para multiplicar fuerzas, para renovar, para restaurar, para bendecir cientos, miles y quizás millones a través de las épocas, hemos sido alcanzados a esta gracia bendita de salvación, a esta renovación
de espíritu, alma, a esta transformación también de una vida en desesperanza por una vida en esperanza, de este cambio tan notable de una historia nueva que se está escribiendo, ya no con tinta, sino con sangre, a través del pacto de salvación que Dios estableció por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así es que, a la conclusión, amada iglesia, ¿en quién usted ha depositado su esperanza? ¿En quién ha puesto su plena confianza? ¿Por qué cada tanto pierde fuerza, pierde vigor? ¿Será que no ha encontrado un ritmo, un equilibrio en su vida espiritual y muchas veces corre cuando debe trotar o trota cuando debe correr? ¿Será que a lo mejor está pensando que el camino del Evangelio son 100 metros planos y gana el que llega primero? No, no, no. Lo más parecido al caminar del Evangelio es una maratón de largo plazo, de larga distancia, en donde cada quien debe descubrir su ritmo. Llegando a ese ritmo, equilibrar el ritmo y solamente buscar forma de subir ese ritmo, pero de mentalizarse de llegar a la meta. Ahora, no vamos a llegar a esa meta por fuerza propia. Vea usted que los maratonistas también tienen que hidratarse. Es por eso que usted tiene que estudiar la Biblia, la palabra del Señor, porque ella es la que le hidrata espiritualmente, porque por medio de la Biblia aumenta y crece nuestra fe. Romanos 10:17 lo dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada tanto deben comer un plátano o algo para también tener energía. Es así la palabra como maná bendito del cielo que nos nutre en los momentos de debilidad y flaqueza. Pero también debemos entender que esto va más allá de las fuerzas físicas. Esto va por medio de la fuerza del Espíritu Santo que nos liga a Cristo y Él nos llevará a la victoria. Así que si alguien está viviendo un proceso difícil, si alguien siente que sus fuerzas flaquean, si alguien siente que ya desmaya y tiene el deseo quizá de tirar la toalla, de decir hasta aquí, no se olvide lo dicho por Isaías. Él da fuerza al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Y esto es para usted y para mí. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas y Dios nos hará volar como las águilas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.